Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase de hidrometalurgia vamos a revisar una manera o un método de diseño de un reactor. Les comento rápidamente que existen dos maneras. Una de ellas es obtener una expresión cinética, es decir, un orden de reacción, una constante de velocidad cinética. Desde luego, trabajando experimentos en ausencia de resistencias a la transferencia de masa y con ello obtenemos el volumen de un reactor. La segunda manera o forma es, bueno, a través de experimentos que ya se hayan hecho de laboratorio, digamos que tenemos un reactor pequeño y podríamos hablar de un escalamiento únicamente. Ya en el laboratorio manejamos un reactor en ciertas condiciones de volumen, de medidas, y lo único que hacemos es un dimensionamiento para procesar una mayor cantidad de volumen. Entonces, este es el caso que vamos a revisar. No conocemos la cinética, pero sí que tenemos experimentos preliminares en un sistema de una geometría definida y entonces lo único que vamos a buscar es el escalamiento. Bueno, ¿y cuál es el tema que vamos a revisar? Pues la ceniza volante. Bueno, la ceniza volante es un residuo proveniente de la industria termoeléctrica en donde pues se lleva a cabo la combustión de carbón mineral y bueno, este tipo de ceniza volante se obtiene en el gas de combustión. Este tipo de cenizas pues es arrastrada, ¿no? En el gas de combustión. La ceniza es el residuo también que queda después de quemar el carbón mineral. Y nos dicen aquí que aproximadamente de 80 a 250 kilos de ceniza volante se obtienen por cada tonelada de carbón quemado, de acuerdo con este autor. Y bueno, ¿cuál es el interés de la ceniza volante? Pues que contiene germanio, ¿sí? Dice que aquí tenemos alrededor de 91% peso de óxido de germanio, sulfuro de germanio y óxidos de germanio. Y nos comenta que algunos de ellos son solubles en agua. Entonces, desde el punto ambiental, nosotros tendríamos que enfocarnos como ingenieros químicos metalúrgicos en el aspecto eh, o el impacto que pueden tener este tipo de residuos para el medio ambiente y al mismo tiempo pues aprovechar porque son una fuente digamos alterna para recuperar metales, en este caso el germanio. Y bueno, nos dice que a partir de este proceso se ha considerado que el tipo de material tiene que ser acero inoxidable, AISI 316, con fondo y cabezal superior toriesférico, así como un agitador central para evitar lo que es el vórtice o es un hueco que se forma en el interior del reactor. Nos dan como datos adicionales que la densidad de la ceniza volante es 2.16 gramos sobre centímetro cúbico, que el flujo total para el cual se quiere realizar el diseño es de 1000 litros por hora de agua, que sería la solución lixiviante, y 200 kilogramos de ceniza. Nos dice que el reactor se puede considerar como un reactor continuo o CSTR con un tiempo de residencia de 2 horas y que su volumen de operación es el 80% de su capacidad total. Esto para evitar que pues, se derrame o haya un rebosamiento de líquido. También nos sugieren que el agitador de turbina tiene que ser de 6 palas planas y estas palas tienen una inclinación de 45 grados. El IC es el American Iron and Steel Institute. Y bueno, aquí más o menos nos dan una relación de cómo está distribuido o qué relaciones geométricas cumple el agitador. Esto con la finalidad de decir que el sistema de agitación cumple con ciertos aspectos dinámicos. Entonces quiere decir que va a cumplir con ciertas relaciones que no lo vemos aquí, pero tiene que ver con
la cuestión del número de reinos, número de Freud, el arreglo. Entonces es el mejor, digamos, diseño del equipo de agitación en este reactor. Y vean, aquí está la ceniza volante. A nivel microscopio, pues tenemos estas esferitas y la ceniza volante se puede observar de esta manera. Ya sabemos que aquí tenemos una abundante concentración de germanio. Pues bueno, entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Para la cuestión del diseño de la cabeza del equipo, aquí tenemos pues la forma del diseño, nos dice que el diámetro interno, la altura, la longitud como tal. Entonces, en función del tipo de radio que queremos, del tipo de geometría, pues hay ciertos modelos que nos van a dar el volumen de este recipiente, bueno, de la tapa del recipiente. Y aquí lo podemos ver en estas páginas, tanques y recipientes, en la página de la UNAM. Y tenemos pues este tipo de recursos, ¿no? Más o menos estas relaciones para el diseño. Y bueno, ¿cómo vamos a dar inicio? Pues bueno, conocemos que tau es el tiempo de residencia. Tau se refiere al volumen del reactor entre el flujo volumétrico, ¿sí? El flujo volumétrico, pues sabemos que son de 1000 litros por hora de agua, más 200 kilogramos por hora de ceniza. Haciendo uso de la densidad de la ceniza, pues podemos transformar todo a litros por hora, ¿sí? Entonces, si conocemos el tiempo de residencia, que dice que es de 2 horas, y el flujo volumétrico, pues podemos conocer el volumen de operación, el volumen de mezcla. Y como sabemos que la capacidad de operación de ese reactor es el volumen de operación entre el volumen real del reactor por 100, entonces podemos conocer el volumen del reactor. Tendría que ser de 2730.41 litros, ¿sí? Es decir, 2.73 metros cúbicos, lo cual, pues el 80% de ello es 2.18 metros cúbicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sería el volumen de mezcla, ¿no? Ahora, como el reactor va a estar tapado, a pesar de que haya rebose, o podría haber un rebosamiento debido, este, o sí, debido a la agitación, pues el volumen del reactor, si está totalmente cerrado, tendría que ser el volumen del cilindro más el volumen de dos cabezas, ¿no? La cabeza superior, la cabeza inferior. Aquí estamos dando por hecho que el volumen total está, a pesar de que no está totalmente lleno, debemos considerar estas tapas, ¿sí? Entonces el volumen del reactor es el volumen del cilindro, o sea, la parte rectangular del cilindro. O sea, como que si hicieras un corte a algo cilíndrico, obtienes un rectángulo. Entonces, este sería el volumen del puro cilindro, pi diámetro al cuadrado sobre 4 por altura. Y los dos volúmenes de cabeza, estos volúmenes de cabeza vienen de dónde? De lo que habíamos visto, la tabla de diseño. Entonces, el volumen de una cabeza de diseño es 0,0809 diámetros al cubo. Como tenemos dos, pues sumamos. Entonces, nuevamente te repito, si bien tú pensarás, oye, me estás diciendo que únicamente opera el 80%, entonces, ¿cuál es la razón de tener una tapa? Bueno, la razón de tener una tapa es precisamente para evitar que haya un desbordamiento de líquido debido a la agitación. Pero también es importante por cuestiones de seguridad. El reactor no puede estar abierto, ¿verdad? Entonces consideramos que el volumen de reacción equivale precisamente a estas cosas para cálculos. En el fondo del reactor, pues tenemos una cabeza en la parte superior, probablemente no va a estar usada totalmente por el líquido, pero es necesario para su dimensionamiento. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya tenemos esta relación, entonces podemos sustituir todo en términos de D. ¿Por qué? Porque consideramos que la altura es igual al diámetro y entonces teniendo aquí D, pues podemos simplificar todo y nos queda punto 947 diámetro al cubo.
De aquí despejamos el diámetro, como conocemos el volumen del reactor, pues tenemos 1.423 metros, tiene que ser el diámetro, o aproximadamente 1.423 milímetros, como lo quieras ver. Como el diámetro es igual a la altura, pues también tenemos que el mismo, la misma dimensión o tamaño en términos de metros. Y bueno, ¿cómo va a estar colocado el sistema de agitación? Pues aquí tenemos que el diámetro del impulsor sobre el diámetro del reactor debe ser un valor entre punto 2 a punto 5. Si tomamos el promedio, es decir, punto 35, pues podemos de aquí calcular cuál es el diámetro del impulsor. Entonces aquí tendría que ser 498 milímetros, es decir, 1400 milímetros. Ajá, multiplicado por 0.35. Entonces, eso tendría que ser 1423 por 0.35, nos da 498. Y bueno, aquí la altura a través de la cual va a estar colocado el impulsor, es decir, con respecto al fondo, es alrededor de punto 17 a punto 34. Sacamos el promedio de estos numeritos y multiplicamos pues por el diámetro. Este sería la altura desde el fondo del recipiente hasta donde va a estar colocado el impulsor. Y bueno, esto, el diámetro y la altura de colocación, pues ya los calculamos. Ahora, ¿cuál va a ser la longitud de la pala? Bueno, la longitud de la pala pues tiene que estar relacionado aquí, que sería 0.25 veces el diámetro del impulsor. Y entonces ya tenemos estos tres parámetros. Ahora, también tenemos el ancho del deflector, que sería el diámetro del tanque entre 10. Y aquí despejamos ese ancho. Y luego tenemos la separación de los deflectores desde la pared del reactor. Entonces aquí tenemos B6, punto 15 BW de los baffles, el ancho. Y también tenemos BA, que es la altura a la que se colocan los deflectores desde el fondo. O sea, el deflector también está colocado. Recuerda que el deflector es como, eh, pues sí, una estructura que más o menos vamos a pensar que este es nuestro tanque. Y nosotros colocamos aquí como unas palitas. Bueno, es una estructura en realidad como una rejilla que va en medio y se coloca. Entonces aquí es lo que se conoce como de los deflectores, y esto es para evitar el vórtice. ¿Qué es el vórtice? Pues es un hueco que se forma en el interior de un reactor debido al sistema de agitación. Y bueno, ya con ello tenemos las dimensiones necesarias para este proceso. Si quieres conocer más sobre cómo se llevó a cabo el diseño, pues te invito a revisar esta bibliografía, en especial, por ejemplo, de la ceniza volante, si quieres leer un poco más sobre las escorias que se obtienen en este tipo de industrias debido a la quema de carbón, o también para conocer más sobre el escalamiento desde una planta piloto, ajá, para la obtención de germanio. Pues bueno, espero te haya gustado este video. Por favor, compártelo y nos vemos en un siguiente video. Saludos.